Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la fobia. La palabra fobia proviene del griego antiguo phobos, que significa miedo o temor. En la mitología griega, Phobos era la personificación del temor, el miedo y el horror. El miedo es algo muy común en el ser humano. Es una reacción natural o una experiencia adaptativa ante situaciones u objetos que implican un peligro real. Hay miedos que a una edad temprana son normales, conforme crecemos van desapareciendo y por tanto no requieren ningún tratamiento específico. Cuando este miedo se da ante situaciones u objetos que no suponen un peligro real ni tampoco es evolutivo, entonces nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptativo y es lo que denominamos fobia. Las fobias específicas son un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, progresivo, desproporcionado e irracional ante un determinado objeto, animal, actividad o situación que ofrece poco o ningún peligro real, pero provocan ansiedad y conductas de evitación. A diferencia de un momento de ansiedad breve que se puede sentir, por ejemplo, al hacer un examen, las fobias específicas son duraderas. Producen reacciones físicas y psicológicas intensas y pueden afectar la capacidad de desempeño normal en el trabajo, en la escuela o en entornos sociales. Las fobias específicas son uno de los trastornos psiquiátricos más comunes, ya que 1 de cada 23 personas en el mundo sufre alguna fobia. Existen muchos tipos de fobias y no es raro experimentar una fobia específica con respecto a más de un objeto o situación. Las fobias específicas también pueden presentarse junto con otros tipos de trastorno de ansiedad. Las categorías comunes de las fobias específicas son temor a situaciones, como subirse a un avión, estar en espacios cerrados o ir a la escuela. Temor a la naturaleza, como es el caso de las fobias a tormentas o a las alturas. Temor a insectos o animales, como arañas, perros, ratones. Temor a la sangre, a las inyecciones o a las lesiones, por ejemplo, agujas, accidentes o procedimientos médicos. Otros temores, por ejemplo, asfixia, vómito, ruidos fuertes o payasos. Para cada fobia específica hay un término. Algunos ejemplos de los términos más frecuentes son la acrofobia, que es el temor a las alturas, y claustrofobia, que es el temor a los espacios cerrados. Los síntomas. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir síntomas físicos, psicológicos y conductuales. Temor inmediato e intenso, ansiedad y pánico cuando estás expuesto a lo que te produce temor o simplemente piensas en eso. Ser consciente de que tus temores son irracionales o exagerados, pero no poder hacer nada para controlarlos, que te da sensación de impotencia. Ansiedad que empeora a medida que se acerca la situación o el objeto, ya sea que se trate de una proximidad temporal o física. Hacer todo lo posible por evitar el objeto o la situación, o soportarlo con ansiedad y temor extremos. Reacciones y sensaciones físicas como sudoración, latidos del corazón acelerados, opresión en el pecho o dificultad para respirar. Sentir náuseas, tener mareos o sufrir desmayos en presencia de sangre o lesiones. En niños, posiblemente tener berrinches, aferrarse, llorar, negarse a alejarse de la madre o del padre o negarse a acercarse a lo que les produce temor. Las causas. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta,
pero aún hay más cosas que no se conocen sobre el origen real de las fobias específicas. Las causas pueden incluir lo siguiente: experiencias negativas. Muchas fobias aparecen como consecuencia de una experiencia negativa o un ataque de pánico relacionado con un objeto o una situación específicos. Genética y medio ambiente. Puede haber una vinculación entre tu fobia específica y la fobia o la ansiedad de tus padres, lo que podría deberse a factores genéticos o a una conducta aprendida. Función cerebral. Los cambios en la actividad cerebral también pueden desempeñar un rol en el desarrollo de fobias específicas. Existen varios factores que pueden aumentar el riesgo de padecer fobias específicas. La edad. Pueden aparecer por primera vez en la infancia, alrededor de los 10 años, pero pueden presentarse en una etapa posterior de la vida. Los parientes. Si algún miembro de tu familia tiene una fobia específica o ansiedad, tú también tienes más probabilidades de tenerla, una tendencia hereditaria o adquirida al observar la reacción fóbica de un miembro de la familia ante un objeto o una situación. El temperamento. Tu riesgo puede ser mayor si eres más sensible, más cohibido o más negativo de lo normal. Una experiencia negativa. Tener un episodio traumático como quedar atrapado en un ascensor o ser atacado por un animal. Enterarte de experiencias negativas. Recibir información negativa o aprender sobre experiencias negativas como accidentes aéreos. Aunque las fobias específicas parezcan absurdas para los demás, pueden ser devastadoras para las personas que las padecen y causar problemas que afectan muchos aspectos de la vida. Aislamiento social. Evitar los lugares y las cosas que te producen temor puede causar problemas académicos, profesionales y de relación. Trastornos del estado de ánimo. Muchas personas con fobias específicas tienen depresión y otros trastornos de ansiedad. Abuso de sustancias. El estrés que produce vivir con una fobia específica grave puede derivar en el consumo de drogas o alcohol. Suicidio. Algunas personas que tienen fobias específicas pueden tener riesgo de cometer suicidio. El diagnóstico de una fobia se basa en la evaluación clínica por parte del especialista. Las fobias suelen presentar síntomas y signos bastante característicos, lo que hace innecesario realizar ninguna otra prueba diagnóstica en la mayoría de los casos. Se hace una entrevista diagnóstica. Si se sospecha que pueda tener una causa orgánica, conviene realizar otras pruebas como una resonancia magnética, analíticas y valoración por otros especialistas. Y finalmente, pruebas de psicodiagnóstico. Tratamiento. Las fobias específicas suelen tratarse mediante psicoterapia, que a la vez que le enseña al paciente las causas de su fobia, le aporta técnicas para ir dominando la ansiedad ante el estímulo desencadenante. Las técnicas para controlar la respiración y la tensión muscular también pueden ser de gran utilidad. El uso de psicofármacos no suele ser recomendado en el tratamiento de las fobias, debido a que si bien pueden paliar los síntomas de ansiedad, no eliminan el problema. Hay que diferenciar las fobias específicas reales de otros casos no psicológicos, en los que el término fobia puede significar situaciones no vinculadas al temor. Por ejemplo, la hidrofobia, que es el temor al agua, pero también puede ser la incapacidad de beber agua debido a una enfermedad como la rabia, o también puede describir un compuesto químico que repele el agua. La fotofobia no significa única y necesariamente un temor a la luz. Puede ser un problema físico en los ojos o una aversión a la luz que puede inflamarlos o dilatar la pupila. Muchos términos que llevan el sufijo fobia están relacionados con actitudes negativas hacia cierta categoría de personas o cosas,
de manera análoga al uso médico del término. Usualmente estas fobias se describen como temor, disgusto, desaprobación, prejuicio, odio, discriminación u hostilidad contra el objeto de la fobia. La mayor parte de las veces son actitudes basadas en prejuicios como por ejemplo el caso específico de la xenofobia o rechazo a las personas extranjeras y la homofobia, el rechazo a los homosexuales. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.